Me llamo Jesús Fernández Sánchez y voy a hablar de los posibles usos de ChatGPT como asistente o ayudante del profesor en química. Bueno, ChatGPT es un modelo de lenguaje grande que tiene unas características peculiares como que generan texto a partir de una cuestión planteada, pero no se limita a buscar la respuesta como una copia directa de la información, sino que la elabora. Los textos que genera tienen sentido y son gramaticalmente correctos y además sus resultados resultan sorprendentes teniendo en cuenta que se elaboran sin intervención humana. La repercusión pública de esta herramienta desde su aparición a finales del 2022 es enorme, su aparición a nivel del público. Tiene, por esas características, grandes posibilidades como una herramienta en el campo de educación, aunque hay evidentemente dudas sobre su competencia, sobre su habilidad, dudas también evidentes sobre la ética de su uso, y una de esas dudas se refiere a que se puede utilizar o que lo pueden utilizar los alumnos para cometer fraude de una manera bastante sencilla y muy difícil de detectar. Pero hay muchas posibilidades para educación. Por ejemplo, puede ayudar al profesor en tareas repetitivas y rutinarias que consumen mucho tiempo pero aportan valor educativo al proceso. También una herramienta para personalizar la educación adaptando las características personales de cada uno de los alumnos. Mejoran potencialmente la productividad de profesores y alumnos y pueden, bien empleadas, ayudar al alumno a ser más autónomo en el aprendizaje. Hoy nos centraremos en una de esas posibilidades, el uso de esta herramienta como un asistente o ayudante del profesor, ya que tiene esa enorme capacidad de generar lenguaje de manera natural y comunicarse también de manera natural, no solo en contextos generales, sino también en algunos muy especializados como es el campo de la química. Conocimiento de conceptos de química. Un conocimiento parcial, evidentemente no lo sabe todo, pero está mejorando rápidamente. Y tiene una gran capacidad para entender los problemas que se le plantean. Entiende el enunciado de preguntas y cuestiones químicas y en la mayor parte de los casos el enfoque de la respuesta es correcto, aunque se equivoca. No en el enfoque en sí, sino después en los pasos para llegar al resultado final. Bueno, esas características evidentemente abren nuevas posibilidades para el uso de esta herramienta de inteligencia artificial y uno de ellos es que actúe como ayudante del profesor en tareas de evaluación, lo relacionado con los exámenes. Por ejemplo, en la elaboración de exámenes de química, para elaborar cuestiones y problemas para exámenes, o también para ayudar a catalogar las cuestiones en función de su dificultad conceptual. También potencialmente se podría utilizar como una herramienta de corrección de exámenes. Para elaborar exámenes, que es una tarea fundamental del profesor, aunque requiere tiempo y a veces es pesada y repetitiva, podría tener utilidad. La generación automática de exámenes ya tiene una larga tradición, pero estaba centrada sobre todo en el uso de plantillas y especialmente para cuestiones de múltiple respuesta, ¿no? Con pequeñas variaciones aprovechándose de esa plantilla. Pero la aparición de los grandes modelos de lenguaje, los LLMs, como ChatGPT, y su enorme capacidad para usar el lenguaje natural, abre la puerta al uso de la inteligencia artificial para generar cuestiones y problemas ya de un formato más abierto, que no se limiten a simplemente utilizar plantillas o escoger entre una serie de preguntas prediseñadas. Nosotros hemos podido comprobar que ChatGPT puede generar cuestiones y problemas siguiendo en principio dos estrategias de prompting. Prompting se refiere a cómo nosotros le hacemos la pregunta a la inteligencia artificial. No es lo mismo preguntar o plantearle un problema de una manera que cambiando no solo el lenguaje sino la manera en que nosotros introducimos las órdenes, ¿no? Entonces nosotros hemos probado varias estrategias y una de ellas es tomar como ejemplo preguntas ya existentes
y pidiéndole que introduzca pequeñas variaciones, ¿no? Como por ejemplo nuevos conceptos, nuevos ejemplos de los mismos conceptos, diferentes magnitudes, que cambie cantidades, etcétera, etcétera. O también generando un prompt detallado, definiendo bien el contexto. Por ejemplo, hola, eres un profesor que enseña a estudiantes de secundaria de 18 años. Por favor, diseña una pregunta en la que los estudiantes deban demostrar que entienden el concepto de equilibrio químico aplicado a los gases y el concepto de K sub P. La pregunta debe de ser un problema numérico con ejemplos y datos reales. Con esto ya estamos centrando muchísimo más las posibilidades a lo que nosotros queremos. Después, evidentemente, podemos, sobre una primera idea, ir introduciendo variaciones sucesivas hasta aproximar más la pregunta, el formato de la pregunta a lo que nosotros queremos. No obstante, la tendencia de las inteligencias artificiales a alucinar, es decir, dar respuestas erróneas y plantearlas o presentarlas como si fueran perfectamente correctas, hace necesario comprobar las preguntas que genera la inteligencia artificial. Aún así, sorprende la facilidad con la que la inteligencia artificial es capaz de interactuar con nosotros utilizando un lenguaje natural, un lenguaje coloquial, lo que hace muy fácil interactuar con él e ir ajustando la pregunta hasta llegar al momento o al resultado deseado. También hemos estudiado la posibilidad de que ChatGPT clasifique las cuestiones y problemas, bien las existentes, bien las que nosotros estemos creando, según la dificultad conceptual, lo que puede resultar útil a la hora de diseñar la evaluación. Para ello hemos pedido a ChatGPT 4 que clasifique, según la taxonomía de Bloom, 128 preguntas de química a nivel de bachillerato. Y hemos observado que coincide con el profesor en que la mayoría de las cuestiones analizadas pertenecían a los niveles intermedios, es decir, aplicar y analizar. Y no coincide en catalogar preguntas en las más bajas, que según el profesor están notablemente más representadas que lo que reconoce ChatGPT. Aquí hemos de decir que la clasificación según la taxonomía de Bloom de preguntas tiene bastante componente subjetivo. Es decir, una misma pregunta se puede catalogar en distintas categorías según el contexto o según las características del grupo de alumnos, por lo que no siempre es fácil hacerlo y es natural que a veces surjan discrepancias. Como conclusiones señalaríamos que a día de hoy esta herramienta puede ayudar a la creación de exámenes en contextos muy particulares, al menos en los que nosotros hemos podido trabajar o los que hemos comprobado. Puede crear preguntas para exámenes de química a nivel de secundaria mediante dos estrategias de prompting, es decir, utilizando como plantilla o como modelo un examen ya creado y pedirle pequeñas variaciones o introducir un prompting detallado de lo que nosotros esperamos del robot, de la pregunta generada. Pero siempre es necesario revisar los exámenes para detectar errores. No obstante, su uso supone una ganancia de tiempo. Es decir, el robot nos puede generar una gran cantidad de ejemplos en muy poquito espacio de tiempo, independientemente de que después nosotros debamos revisarlos. Por otro lado, ChatGPT es capaz de catalogar preguntas de química de secundaria según la taxonomía de Bloom, con una cierta, yo diría, quizás elevada coincidencia con el profesor. En cualquier caso, es sorprendente la capacidad de la inteligencia artificial en estos dos aspectos de gran dificultad cognitiva, aunque la evidente comisión de errores limita su utilidad. Muchas gracias.